Arrancamos. Nómades y sedentarios en el actual territorio argentino. ¿Por qué digo actual territorio argentino? Porque en el grupo que vivieron, en la época en que vivieron los grupos nómades y sedentarios de los nativos acá, no existía Argentina, ¿sí? Ellos no sabían, por ejemplo, los diaguitas recién hablaban, no sabían que vivían en Argentina. Es más, ellos estaban mucho antes de que Argentina existiese. La historia argentina tiene apenas 200 años. Entonces, ellos están hace cientos de años atrás, algunos 500, algunos 800 años atrás en este territorio, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de nómades y sedentarios en el actual, en lo que hoy entendemos que es el actual territorio argentino. Prestemos atención a estos conceptos porque después van a ser tenidos en cuenta para otra actividad. Bien, ¿cómo les decimos a los pueblos originarios? Hay distintas maneras de decirles. ¿Han escuchado que hay gente que les dice indios? ¿Han escuchado esa palabra? Creo que sí, no sé. Seguro que han escuchado. No, porque los indios que antes vivían acá y cosas así. Pero ¿por qué está mal decir indios? Porque no eran indios. Exactamente, ¿los indios de dónde son? De la isla. ¿De India? De la India, ¿sí? Ah. Los indios son de la India. Es más, en realidad los habitantes de la India se llaman hindúes, ¿no es cierto? Pero le decían indios, en realidad, en la época de Cristóbal Colón, a las poblaciones orientales de China, la India, de esa zona. Entonces, recuerden que Cristóbal Colón, cuando descubre en 1492 América, supuestamente descubre entre comillas, en realidad ya estaba descubierta, él ve gente que cree que son poblaciones orientales, cree que son chinos, indios, qué sé yo, de toda esa zona, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a descartar. ¿Cómo no les tenemos que decir? No les tenemos que decir indios, ¿sí? No son indios. Aborígenes. ¿Está bien decir aborígenes, pueblos aborígenes? ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí. Creo que sí, dice Aquiles. ¿Quién más? ¿Qué dicen? Sí, no sé. ¿Está bien decir aborígenes? Sí, creo que sí. ¿Otra opinión? Para mí no, profe. Ajá. ¿Por qué no? ¿Saben por qué no? Está mal decir aborigen, ¿sí? Está mal. ¿Por qué? Porque aborigen, vamos a separarlo en dos partes. Es una palabra compuesta. Presten atención. Ab, por un lado, la primera parte, significa sin, ¿sí? Significa sin. Ab, origen. Por ejemplo, cuando nosotros decimos absuelto, cuando una palabra, cuando alguien es absuelto, es lo sacan, por ejemplo, de la cárcel, ¿sí? Lo sacan de la cárcel. Entonces, cuando decimos ab origen, significa sin origen. Y por lo tanto, eso está mal. Está mal. No hay que decir sin origen. ¿Sí? No hay que decir sin origen. No vamos a decirle nunca más aborígenes. De ahora en más, en las clases, cuando decimos, estamos hablando de los pueblos originarios, nadie más le dice aborigen. Y yo se los voy a corregir siempre que suceda. ¿Estamos? Sí, ¿qué está bien decir? Está bien decir, Aquiles, haces una raya más y te saco de la clase.
Sí está bien decir nativos y está bien decir pueblos originarios, que significa lo mismo. ¿Sí? Sí, Nativos, pero profe, perdón, profe, que te interrumpa. Esa es una construcción que armó la sociedad con el tiempo, porque cuando yo estudiaba con los chicos, ajá, yo estudiaba que eran aborígenes cuando iba al colegio. ajá, O sea, exacto, yo lo estudiaba así, como que eran aborígenes, y la sociedad evolucionó un montón, y ahora lo llamamos de otra manera porque se merecen ser llamados de otra manera. Es más lindo decirles nativos y pueblos originarios porque eso es lo que son, no Profe, aborígenes. exacto. Sí, Pablo. Yo lo decía indígenas. Indígenas. También. Bueno, también es un concepto que está en desuso también, porque va a la raíz de indio también. Tampoco sé bien el origen de esa palabra, pero como decía Romy, es preferible, es mejor, es más ubicado, ¿sí? Decirles pueblos originarios. Son los originarios ellos, o nativos. Fíjense que pueblos originarios es todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario a decir aborigen, ¿entienden? Es todo lo contrario, porque aborigen significa sin origen. Y la verdad es que en el territorio argentino, lamentablemente, hay muy poca representación poblacional, existen poco, porque el Estado argentino los ha ido de alguna manera expulsando, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo, los ha ido expulsando y le quitó su origen. Pero tenemos que decirles pueblos originarios. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Para entender un poquito mejor cómo es eh, cómo eran los grupos que vivían en Argentina, en el actual territorio argentino, nosotros tenemos que ver la región de América Latina, primero, en primer lugar. Ustedes saben bien de que América Latina es todo lo que se entiende de México para abajo, ¿sí? De acá para abajo es América Latina. Y en América Latina hubo dos grandes territorios donde existieron grupos sedentarios, o sea, civilizaciones sedentarias muy fuertes. ¿Alguien conoce nombres de grupos sedentarios, de pueblos originarios sedentarios en América Latina? ¿Muy conocidos? Es una pregunta re simple esta, ¿eh? A ver quién me está escribiendo en el chat. Yo sí, yo sí, Sí, ¿quién? yo sí. Conozco a Yamanás. No, ellos no son sedentarios. En Ah, América Latina, justo los llamadas son nómades. Los sedentarios son los grupos que se quedaron en un lugar y formaron culturas, civilizaciones. Las dos ah, zonas donde han habido la mayor cantidad de grupos sedentarios de civilizaciones son Mesoamérica, ¿sí? Mesoamérica que es actualmente eh, la zona de México y la península de Yucatán, acá, Mesoamérica. Acá han estado los aztecas, ustedes yo sé que esto los conocen, ¿sí? Los mayas también, por ejemplo, y varios más, los itzaes, por ejemplo, mayas, aztecas. Incluso Sí, fueron grupos sedentarios que hicieron culturas o civilizaciones muy fuertes y conocidas. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Pero continúo. La otra región son los Andes, donde estuvieron los incas, ¿sí? Los Andes. Los Andes es ese cordón montañoso gigante que ocurrió en toda esta zona, acá, la estoy marcando, es el cordón montañoso que está, no que ocurrió, que va desde Venezuela hasta el norte de Argentina y llega hasta el sur, hasta la Patagonia. Es un cordón montañoso que se forma por el choque de dos placas tectónicas. Bien, en los Andes centrales, y prestemos atención a esto porque esto es lo importante, en los Andes centrales, en esta zona estuvieron los incas, que tuvieron influencia, si ustedes ven, sobre buena parte del norte de Argentina. Los incas.
¿sí? Antes hubieron otros que los incas, pero ellos tuvieron influencia sobre buena parte del norte de Argentina. Entonces, esto significa que en el norte de Argentina, lo voy a poner de otro color, van a estar varios grupos sedentarios, o sea que se quedan en un solo lugar, muy fuertes. Por ejemplo, el que dijo Agustina hoy. ¿Cuál fue el que dijiste, Agustina? Los diaguitas. Los diaguitas, por ejemplo. Los diaguitas trabajaban para los incas. Acá están la lista de los pueblos originarios o nativos que yo les pasé hoy, que les pasé en la tarea y ustedes tienen que trabajar. Tenemos a los mapuches, lo voy a hacer, miren, lo voy a hacer con color verde, voy a poner a los nómades. Los mapuches y tehuelches están todos en la Patagonia Argentina, en el sur. Los Selknam están bien al sur. Los Yámanas, bien al sur. Están en las actuales islas de Tierra del Fuego y las que están alrededor. ¿Sí? Los querandíes están en La Pampa, o sea que la región, La Pampa y lo que hoy es Buenos Aires. Lo que hoy nosotros ocupamos, en realidad está ocupado por nómades. O sea que eran cazadores ¿y qué más? Los nómades son cazadores y Recolectores. recolectores, exactamente. Más hacia el norte tenemos los grupos sedentarios en Argentina. Recuerdan que yo les dije que en el norte de Argentina están los grupos sedentarios influenciados por los incas. Ahí tenemos a los huarpes. Los huarpes están más al sur, acá, entre Mendoza y San Luis. Y la zona de San Juan también. Los omahuacas y los diaguitas, ¿sí?, están en la zona de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, ¿sí? Los atacamas están en la zona de Jujuy. Los guaraníes no estaban bajo los incas, pero sí son sedentarios y van a estar en esta zona, acá, entre Corrientes, Misiones y Paraguay. ¿Sí? Miren esto qué interesante. Lo que hoy nosotros vemos como las zonas de las grandes ciudades sedentarias, hoy en Argentina, antiguamente estaban ocupados por grupos nómades. ¿Sí? Y las regiones hoy que tienen menos habitantes, algunas regiones que tienen menos habitantes, como son el norte argentino, son las regiones donde antes existieron los grupos sedentarios más desarrollados, las culturas más desarrolladas. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Gracias. Si tienen preguntas, me hacen preguntas. Les voy a mostrar un ejemplo ahora de uno de los grupos sedentarios. Uno de los grupos sedentarios que están en el norte de Argentina. Están en el territorio, recuerden, voy a hablar de los diaguitas, pero dentro de los diaguitas voy a hablar de un grupo, ¿sí? Los diaguitas estaban, recuerden, acá, en el norte, en esta zona. Y ellos fueron de alguna manera vencidos y dependían del imperio inca, ¿sí? Los diaguitas eran un grupo de distintas tribus, de las cuales había algunos que se llamaban los calchaquíes. Los calchaquíes, dentro de los diaguitas. Y dentro de los calchaquíes, en los valles calchaquíes, que eso se encuentra entre Catamarca, Tucumán y Salta, hoy, había un pueblo en particular que se llaman los quilmes. Los quilmes. ¿Alguna vez escucharon de los quilmes? ¿Alguien? Escuché el barrio Quilmes. Sí, yo también. Bueno, si alguien escuchó la palabra Quilmes, en realidad escuchó que Quilmes, ¿qué es? Además de una cerveza, no me diga una cerveza. ¿Quilmes qué es? Es una ciudad de acá de Buenos Aires, ¿escucharon alguna vez? Sí, por eso digo. Claro. Bueno, en realidad el origen de Quilmes es de este pueblo que estaba dentro de los diaguitas, dentro de los calchaquíes, que tenían esta ciudad que ustedes pueden ver, gigantesca,
en el norte de Argentina. Acá hay algunas fotos que yo saqué hace algunos años atrás que pude visitar estas ruinas, ¿sí? Y ustedes pueden ver, esto es una foto de la montaña, de una ciudad fortaleza que tenían, que fue destruida en el siglo XVIII, o sea, para el 1750, fue destruida. Era una ciudad fortaleza construida sobre el costado de una montaña, donde había caminos, familias, todo tipo de trabajos se hacían ahí, todo lo que necesitaban. Fíjense que es una zona húmeda esta, chicos, con muchos árboles. Les pregunto. No. No. Es una zona seca. ¿Por qué se dan cuenta que es una zona seca? Árboles. Porque no hay árboles. ¿Qué árbol hay? ¿Cuál es la vegetación de la zona? ¿Qué árboles pueden ver ahí? Un cactus. Cactus. ¿Y qué característica tiene el cactus? ¿Alguno tiene un cactus en la casa, chiquitito? Si tiene un cactus en la casa, se darán cuenta que el cactus se la aguanta toda. Es una planta que se aguanta cualquier condición climática. Como estamos en una zona de montaña, acá estamos en la zona de Catamarca, Salta, es una zona de montaña, es una zona alejada del mar, entonces hay mucha amplitud térmica. De noche hace frío y de día hace mucho calor, ¿sí? Y el cactus se aguanta todo, se aguanta eso, se aguanta que haya poca agua, por eso fíjense que no tiene hojas para evitar la deshidratación, ¿sí? Es un árbol que tiene un tronco, no es muy duro, pero que guarda agua en su interior para aguantar grandes temporadas de tiempo o meses sin recibir agua, ¿sí? Y fíjense, esto acá que ustedes ven, acá, son las ruinas, o sea, lo que queda, ¿sí? Lo que queda del pueblo Quilmes, ¿sí? El pueblo Quilmes. Miren, es la parte de abajo. Algunas de estas partes fueron reconstruidas ahora por los originarios. Yo me hice, hace unos años atrás, me hice amigo de este chico que está acá, que él es de la zona y él pertenece a los descendientes de los Quilmes, a este grupo, y trabaja de guía en esta zona, acá. Entonces nos ofreció ir a reconocer este lugar. Es muy emocionante porque ustedes pueden ver los morteros que usaban, o sea, donde pisaban las semillas para poder comer lo que producían, y ellos trabajaban en toda esta zona, y eran un grupo muy desarrollado, para la época, con mucha tecnología. Esta es la montaña, ¿sí? Vista desde lejos, donde estaba construido la ciudad de los Quilmes. La ciudad de los Quilmes, en esta foto no se ve bien, pero tenía dos murallas, dos líneas de murallas. Y fíjense, miren qué inteligentes, construyeron la ciudad, ellos, en el costado de la montaña, ocupa todo esto, porque de esa manera la montaña, ¿qué hacía? ¿Qué creen que hacía la montaña, chicos? ¿Por qué era estratégico construir al costado de una montaña? Opinen, ¿eh? Profe, puede ser porque te daba sombra. Le da sombra, tiene que ver con la protección. Si una ciudad, tiene que ver con la sombra en parte, ¿no? Pero si una ciudad estuviera en medio, digamos así, del desierto o en medio del valle, ¿es más vulnerable o más fácil de defender? Más vulnerable. Es más vulnerable, pero sin embargo, fíjense, si está acá al costado de una montaña, es más fácil de defender. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan que yo les dije que estuvo hasta el siglo XVIII, hasta el 1750? Bueno, los diaguitas que vivían en esta ciudad, los Quilmes, fueron muy difíciles de conquistar para los españoles.
Y los españoles, en el 1750, los habían derrotado varias veces, pero finalmente los diaguitas en esta ciudad Quilmes se atrincheran en esta ciudad, eran como 40.000, ¿sí? 40.000, se atrincheran, se defienden, hay batallas muy, muy difíciles, muy cruentas, muy, lamentablemente mueren muchas personas, y finalmente los españoles arrasan con todo, ¿sí? Aunque los diaguitas estaban bien defendidos con esta doble línea de murallas, y fueron perdiendo parte por parte de la ciudad. Primero van a perder las primeras partes, o sea, primero van a perder las partes de abajo, pero lo bueno de que tiene de esta ciudad que está construida sobre la montaña es que se van yendo para arriba, ¿sí? Se van yendo para arriba y finalmente son derrotados, conquistado el cacique, y son tomados prisioneros. Entonces viene acá un poco la parte triste. Como estos Quilmes ya habían hecho levantamientos, o sea, se habían revelado varias veces, entonces los españoles destruyen toda su ciudad y lo que van a hacer es desterrarlos, o sea, sacarlos de su lugar. Miren, los hacen caminar, acá a la derecha, miren, desde Catamarca a Tucumán, donde ellos viven, y caminando, los hacen cruzar Santiago del Estero, Córdoba, y los llevan a la actual ciudad de Quilmes, que está en zona sur de Buenos Aires, está acá cerca, ¿sí? Al sur hay un club de fútbol que se llama Quilmes también. Ahí lo llevan caminando y en ese camino la mayoría de ellos muere. Creo que llega, si no me equivoco con los números, el 10% solamente de los que salen, como un castigo, como un castigo. Entonces, por esto yo hago esta reflexión. ¿Son aborígenes? No, no son aborígenes, tienen origen. Y este es el origen de muchos de estos pueblos, ¿sí? Si ustedes van algún momento a Catamarca o a Tucumán, yo les recomiendo, les recomiendo que ustedes vayan y visiten las ruinas, porque están buenísimas, ¿sí? Ustedes pueden entrar ahí, pueden hacer una visita, pueden caminar, más o menos 1 hora dura desde que van caminando todo hasta acá arriba y después empiezan a bajar. Las fotos anteriores yo las saqué desde acá arriba las saqué, las fotos anteriores. Así que yo se las recomiendo, esta visita que la puedan hacer. Vean, así se ve desde arriba. Y la foto ahora no nos deja ver bien, pero en realidad acá estaban esas dos líneas que yo les dije de murallas bajas para proteger la ciudad. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, aclaración que quieran hacer? No, No. no.